¿Cómo están? Espero que maravillosamente. Nuevamente les saludo con gran gusto. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de gran relevancia que es cuál es el efecto que tienen las hormonas sexuales en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y bueno, antes que nada hay que aclarar que de hecho si hay un argumento realmente sólido en contra de esta absurda ideología de género que ahora se está poniendo tan de moda, es precisamente el efecto que tienen desde muy temprana edad los estrógenos y la testosterona en el desarrollo del embrión, así como incluso en las modificaciones de los órganos, incluso el cerebro. De hecho, no por nada es que la manera de procesar las ideas y de tener ciertos comportamientos son más habituales en la mujer, así como otros más habituales en el hombre. Y lo mismo sucede con el sistema inmunológico. De hecho, los estrógenos tienen principalmente dos efectos muy importantes en el sistema inmune y que justamente explican el por qué hay una mayor prevalencia e incidencia de enfermedades autoinmunes en la mujer, sobre todo en edades premenopáusicas, es decir, cuando están en plena edad reproductiva. Por un lado, en los linfocitos B, que son los responsables de la producción de anticuerpos una vez que maduran, tiene un efecto protector para evitar que estos lleguen a ser destruidos a través de un mecanismo que se llama apoptosis o muerte celular programada, y principalmente protege a aquellos que se llaman autorreactivos y los hace especialmente sensibles a ciertos factores tróficos como por ejemplo el BAFF o BLyS, así como a otras ciertas sustancias que están vinculadas directamente con la maduración de estos, la supervivencia y la producción de anticuerpos. Y en el caso de los pacientes que tienen linfocitos B autoreactivos, autoanticuerpos que justamente son los responsables del desarrollo de las manifestaciones al, producir esta adherencia de estos anticuerpos contra diversos tejidos. Por otro lado, en cuanto a los linfocitos T, que son los llamados linfocitos T, dentro de este grupo están los llamados cooperadores. Hay una gran cantidad hoy en día ya descrita de familias de estos linfocitos T cooperadores, pero principalmente nos vamos a centrar en dos, los TH1 y los TH2. Los TH1 principalmente van a tener un efecto en la mediación de funciones de citotoxicidad, es decir, mediación de las células que van a destruir y reconocer microorganismos, y en este caso también obviamente pues tejidos que son propios. Y esta se va a caracterizar principalmente por la producción de ciertas citocinas, como por ejemplo la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, entre otros. Y por otro lado está la TH2, que es la que va a estar más vinculada con la diferenciación y formación de linfocitos B precisamente, y pues eso, la producción de autoanticuerpos, y que principalmente van a producir, por ejemplo, interleucina 4, 5 y 10. Y bueno, esto tiene una gran relevancia porque de hecho se ha visto que los estrógenos principalmente van a inducir la producción de una respuesta TH2, que en condiciones normales esta respuesta TH2 ayuda a regular la respuesta TH1 y evitar que haya respuestas demasiado agresivas contra agentes invasores, principalmente microorganismos. Pero en el caso de lupus, esta respuesta TH2 está desproporcionada, desmedida, descontrolada, y es justamente una de las principales responsables de todas las consecuencias que presentan estos pacientes, que pues sobre todo es mediada por autoanticuerpos. Y bueno, obviamente las más conocidas son las complicaciones neurológicas en los vasos, en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, en los riñones. Prácticamente cualquier órgano de la economía puede ser afectado por la producción de estos autoanticuerpos. Ahora, algo que es bien interesante y que se ha visto es que, sobre todo en el caso de lupus, aquellas mujeres que tienen una menarca temprana, es decir, su primera regla antes o cuando tienen 10 años, los 10 años o antes de esa edad, pues tienen un mayor riesgo, sobre todo si esto se asocia también a menstruaciones irregulares. Entonces, mujeres con una mayor exposición a estrógenos por un inicio temprano y además de forma irregular, tienen especialmente más predisposición a lupus. Y algo que es bien interesante es que un estudio grande con un seguimiento importante de pacientes demostró que el realizar la histerectomía, es decir, quitar el útero en una mujer, y esto incluso si se hacía con o sin quitar los ovarios, aunque obviamente si se quitaban los ovarios era más el efecto, les protegía para el desarrollo posterior del lupus.
Ahora, ¿qué otras cosas también son evidentes que pues justamente denotan la importancia de las hormonas en ciertas enfermedades autoinmunes? Bueno, pues por un lado podemos ver que en el lupus, el embarazo, que justamente se caracteriza por una alta producción de estrógenos, entre otras hormonas, es muy frecuente, más o menos un 70% o más de pacientes van a presentar una importante reactivación de la enfermedad que incluso puede ponerles en grave peligro. Y algo bien interesante es lo que sucede totalmente diferente en la artritis reumatoide, donde más o menos un 70% de las mujeres, entre 50 y 70%, de hecho remiten por completo durante el embarazo, pero la situación pues de hecho se vuelve contraria o incluso puede ser hasta mucho peor de lo que era antes, llegado el puerperio, es decir, una vez que dan a luz. Entonces, estas son cosas muy interesantes que suceden y que sin duda alguna tienen una relación muy clara con precisamente las hormonas sexuales. Por otro lado, algo bien interesante que se ha estudiado es que las mujeres con lupus, que tienen una concentración más alta de estrógenos, se debe principalmente a que tienen alteraciones genéticas y moleculares que favorecen la producción de una aromatasa que transforma los andrógenos, que las mujeres también producen en condiciones normales, en estrógenos. Un factor de riesgo importante también para esta situación es la obesidad. La obesidad por sí misma en el adipocito tiende a, cuando hay una gran cantidad de tejido adiposo y precisamente ya un problema de obesidad, a producir aromatasa que justamente convierte los andrógenos en estrógenos, y por ello es que estas pacientes son especialmente propensas a lupus más graves e incluso a más complicaciones. Y para hacer las cosas todavía más claras, algo que se ha visto es que en mujeres que llegan a la menopausia y que han tenido lupus, si se les da anticonceptivos orales, tienen un riesgo incrementado de lupus. No es tan dramático como se esperaría o como se pensaba antes, pero sin duda alguna hay una posibilidad de recaer si se compara contra aquellos que no reciben estrógenos de sustitución. Sin embargo, esto, bueno, nos debe alertar si la paciente estuvo controlada por mucho tiempo y pues eso tiene una menopausia muy agresiva con muchos síntomas y que además tiene una importante repercusión en el hueso. Entonces, por supuesto que con la suficiente vigilancia se pueden dar los estrógenos conjugados. Y algo, bueno, y también para dar justamente mayor trascendencia o impacto a este tema, bueno, se ha estudiado qué es lo que pasa antes y después de la menopausia con el lupus y pues qué papel juegan finalmente las hormonas. Y bueno, en el caso de lupus, de hecho hay una gran cantidad de estudios, incluso hay un estudio que tiene más o menos 24,000 pacientes donde se ve qué sucede en aquellas mujeres que llegan a la menopausia, ya sea como consecuencia del uso de la ciclofosfamida, por ejemplo, especialmente en mujeres que pues pasan de los 35 o 40 años. El uso de ciclofosfamida por una actividad grave pues es prácticamente una seguridad que va a desarrollar o que va a llevar a una menopausia temprana, así como el fallo ovárico prematuro, que no es infrecuente en el lupus y se debe al desarrollo de anticuerpos contra los ovarios, como otras causas que finalmente llevan a la menopausia. Pues bien, entre estas poblaciones de pacientes no hay ninguna diferencia. Se ha visto que sí, en efecto, disminuye la cantidad de brotes, pero lo que es bien interesante es que el daño acumulado tiende a ser superior. ¿Y esto a qué se debe? Que al disminuir la concentración de estrógenos, entonces la respuesta TH1 tiende a incrementarse, de tal manera que se produce otro tipo de citocinas que tienen pues un mayor riesgo sobre todo de deteriorar la situación de los vasos sanguíneos, de hecho llevando a mayor riesgo de aterosclerosis, eventos cardiovasculares, eventos vasculares cerebrales y por supuesto el desarrollo de complicaciones como la osteoporosis. Entonces, algo que es peculiar en las mujeres posmenopáusicas que ya han tenido lupus es pues que sí hay más daño acumulado de sobre todo órganos vitales, órganos, sobre todo los que ya les comenté, aunque el riesgo de brotes disminuye sí dramáticamente. Entonces esto nuevamente refuerza el efecto que tiene sin duda alguna pues los estrógenos en la actividad de la enfermedad. Por otro lado, interesantemente, en los pacientes que tienen artritis reumatoide sucede todo lo contrario, lo mismo que en pacientes que tienen síndrome de Sjögren,
Y de hecho, en la esclerosis sistémica, lo más frecuente es que le suceda a mujeres que son posmenopáusicas o que están muy cerca de ser posmenopáusicas. De hecho, es una enfermedad que habitualmente acontece en mujeres ya grandes. ¿Y esto a qué se debe? Pues justamente los estrógenos tienen un papel protector muy importante en la circulación y pues en los vasos sanguíneos, y pues si algo caracteriza la esclerosis sistémica es precisamente el daño vascular. Y en el caso del artritis reumatoide, bueno, como ya les dije, los estrógenos de hecho disminuyen la respuesta Th1, y la respuesta Th1 es muy importante en la mediación del daño en la artritis reumatoide y en menor medida en el síndrome de Sjögren. Entonces, si incrementa esta mediación celular, pues por supuesto que como consecuencia va a haber una mayor actividad. Y estas pacientes justamente pueden llegar a tener mucho mayor destrucción articular en estas edades si no se tiene ese seguimiento por parte del reumatólogo. Algo también muy particularmente interesante es que el epitelio, que bueno, pues el epitelio es una parte digamos, algo pivotal en el desarrollo de las complicaciones por el síndrome de Sjögren, sufre justamente consecuencias negativas que incluso lo llevan a la destrucción y finalmente al desarrollo de esta enfermedad. Y bueno, como ven, pues este es un tema que igual, como muchos otros, dan para hablar y hablar, pero pues justamente lo que quería yo era enfatizar pues cuál era el papel que realmente tenían las hormonas y qué sucede después de la menopausia. Y bueno, pues en conclusión, las pacientes antes de la menopausia tienen más posibilidades de brotes o recaídas de lupus, pero después de la menopausia, aunque hay menos recaídas y tiende la enfermedad a apagarse, hay una mayor posibilidad de desarrollar daño acumulado que principalmente va a afectar corazón y cerebro, así como huesos, especialmente en aquellas que pues no tienen un correcto seguimiento. Y espero que esto les haya gustado. Por favor, compartan y no olviden darle like a la página y pues recomiéndenos. Hasta la próxima.